Ya está la doctora Citlali con nosotros. Bienvenida, muchísimas Hola, gracias, Pati. Citlali. Vamos a hablar de un tema bastante popular, Osteoartrosis. Ojo. Un padecimiento presente aquí en México. Altamente. Muchísimo. Es muy prevalente en México Ajá. tener osteoartrosis. Y es una enfermedad pues, muy interesante porque es la segunda causa de discapacidad. Además de que es de las principales que ocasionan este tema de la automedicación que hemos venido hablando. De hecho, este viene a ser parte de todo este grupo de cosas del dolor, enfermedades del dolor que hemos estado Claro, trabajando. claro. Entonces, además, consume uno muchos medicamentos y obviamente los efectos secundarios, aparte de la enfermedad, pues son, ya te imaginarás, ¿no? Sí, Pues es la bastante. típica enfermedad que es que me truena o me chasquea la articulación o me chasquea la rodilla o me truena, ¿no? Es muy común ver esto. Y lo que pasa en esta enfermedad es que se va perdiendo el cartílago articular hialino, que es como, digamos, una esponjita que está amortiguando. Colchoncito, ¿no? Ajá. Es como una esponjita que está amortiguando. Y es muy lamentable porque es una enfermedad que va por etapas. Y en la primera etapa prácticamente es silenciosa, no hay ni una manifestación clínica, nada te duele, puedes decir que ocasionalmente te dolió la rodilla, el codo, el hombro, la cadera, etcétera, pero no hay algo que nos avise propiamente que viene la osteoartrosis. ¿Puede estar en todo el cuerpo? Puede estar Porque en todo hay el cuerpo. articulaciones en todo el cuerpo. Ajá. Es interesante lo que dices, Pati, porque sí, o sea, tenemos desde la que se clasifica como la que es localizada o la que ya es generalizada, en donde son 3 pequeñas articulaciones o grandes articulaciones. Ajá. Entonces, es muy interesante porque sí tiene que ver con la edad, es una enfermedad crónico-degenerativa, pero antes de que manifieste ya se estuvo dando esta enfermedad. Entonces, pues sí, se dice que en cuanto a quién le da, son personas adultas mayores, más de 65 años. Pero si nosotros nos podemos a reflexionar esa parte y tuvimos Claro. una primera etapa clínica y una etapa preclínica, en donde no había datos o molestias o dolor, hasta que avanzamos a donde ya hay molestias, que ahorita vamos a hablar de qué tipo de dolor es, pues en esa etapa pues ya se manifestaba la osteoartrosis. Entonces, a los 65 años podemos empezar a tener alteraciones como nodulitos de Heberden o de Bouchard, se llama, que son pequeños abultamientos en las falanges. Pero esta enfermedad empezó desde no sabemos cuánto tiempo atrás. Entonces es muy lamentable cuando ya llegan a etapas avanzadas porque se predispone a tener deformidades que llevan a la subluxación o en muchos casos ya a tener incapacidad para realizar ciertas actividades. ¿Qué es lo que provoca la pérdida de ese cartílago? ¿Por qué se va gastando, desbaratando, desapareciendo? Sí, hay muchas teorías, porque Ajá. exactamente no sabemos No se sabe. por qué pasa, Sí. pero sí hay muchas teorías. Entre ellas es que hay alteraciones del metabolismo de los minerales que se están reabsorbiendo precisamente en el cartílago articular. Ajá. Otras dicen que tiene que ver con fracturas, con traumatismos que hayan provocado inflamación y desgaste propio de la articulación. Y otras que pues es parte del desgaste de la edad y de la vida. Ajá. Ajá. Pero no tenemos una exacta causa de por qué está pasando, pero sí factores predisponentes, por ejemplo, el tabaquismo, la mala alimentación, el sedentarismo. O sea, las mujeres empezamos en esta etapa que es la menopausia, la premenopausia, asociada a factores hormonales que tengan que ver y que sean dependientes de estrógenos. O sea, Exacto. todas estas cosas se han asociado, pero o la herencia o los antecedentes heredofamiliares. Si mi mamá, mi papá, generalmente las mujeres, ¿no? Por línea materna, si mi mamá lo tuvo, pues probablemente yo lo vaya a tener. Exacto. Entonces, esto ya debería de ser para nosotros un foco rojo para que empecemos a prevenirlo, porque esto es parte de algo que sí tiene una cultura prevenir. Sí, como todas las enfermedades, Pati, ya sabes, alimentación sana, ejercicio, postura. Parte del tratamiento de esta enfermedad es precisamente reeducar la postura, aprendernos a sentar, aprendernos a parar, aprendernos a dormir, pero generalmente empezamos a aprender cuando ya en la vida nos dejó tener la enfermedad. Entonces, cuando nos damos cuenta, pues la situación es ya a veces irreversible. Oye, Citlali, ¿hay una cantidad infinita de productos
que hablan concretamente de la regeneración del cartílago. Y ves a la gente, y con pretextos tú como buena médica naturista, lo vas a saber diciéndote que son cosas naturales, que no te van a hacer daño. ¿Qué comentario puedes hacer sobre eso? Pues bien, el tratamiento para esto, ya hablamos lo más importante que es la educación. Sí. Y esto tiene que ver con ejercicios y con rehabilitación de la zona afectada. Sí. Parte del otro tratamiento es los antiinflamatorios que deben ser bien consumidos, bien recetados por el médico, porque cuando ya tenemos osteoartrosis, pues nos habla de que seguramente no solo tenemos osteoartrosis, debe de estar asociada a otra enfermedad que está necesitando otro fármaco y que tenemos que ver qué interacciones está teniendo entre ellos. Entonces, por eso es muy interesante y muy importante que los pacientes sí vayan a preguntarle al doctor. ¿Quién es el especialista para la osteoartrosis? Preferimos que los vea o el reumatólogo, sí. o bien el traumatólogo, el ortopedista. Entonces, estas dos pueden ser, precisamente porque algo que se ocupa son inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico, que básicamente sí les ayuda mucho a los pacientes para la movilidad y para el dolor. El tema de la regeneración todavía es un tema que está muy discutido y muy verde en la medicina. Para algunas cosas ha resultado padrísimo y se utiliza de una manera formidable, pero específicamente en la rodilla no tenemos evidencia contundente científica que diga que sí te va a regenerar la parte del cartílago hialino que ya se ha perdido. O sea, no hay algo que te dé la certeza de que vas a emplear tu dinero, tus recursos para eso. Pero, por ejemplo, las inyecciones intraarticulares ayudan muy bien como no hay dolor, pues empezamos a hacer ejercicios y se puede mover muy bien la articulación afectada. ¿Qué zonas se atacan con mayor frecuencia? Rodilla. Rodilla. Lo más taquillero es la rodilla, las articulaciones de las manos, el hombro, la cadera. Uy. De entre lo principal. Pues entonces, te incapacita cualquiera, en cualquier parte, pero caminar, tu movimiento, tus manos. Sí, y además pues las deformidades que se hacen en manos a veces pues son terribles. Y ahí ¿se hace también en otras partes? Se hacen cadera, hombro, a veces hasta se pierde la estatura precisamente por lo mismo. Y hay un factor y un componente inflamatorio muy importante. Y también es parte de un diagnóstico diferencial con algo que parece lo mismo, pero no es, que es la artritis reumatoide. Por eso hay que tener una adecuada evaluación. Realmente la osteoartrosis casi no eleva proteína C reactiva y algunas otras cosas en sangre, como sí lo eleva la artritis reumatoide, en donde el componente básico es inflamación y autoinmunidad. Entonces... A ver, explícame. ¿La artritis sí eleva la proteína C reactiva, entre otras cosas. ¿Qué es la C reactiva? ¿Para qué me sirve? ¿Y por qué si se eleva es una alarma? Esa nos sirve para ver qué tan inflamado está el cuerpo. Ok. En general. Sí. En general, no es tan específico. Y hay otros marcadores que nos dicen qué parte. Pero en general nos dice hay inflamación. Entonces, no es tan frecuente. De hecho, el diagnóstico nosotros lo hacemos clínicamente porque estiramos o doblamos la rodilla o la cosa y truena, chasquea y ya crepita, ¿no? Entonces, ahí sabemos que hay algo. Lo siguiente es pedir radiografía. Generalmente se pide radiografía de la zona afectada y mano. Sí. Entonces, de ahí nos damos cuenta qué es lo que está pasando. Y se empieza la ola de tratamiento que hemos estado mencionando, en donde falta mencionar las medidas de apoyo en casa que los pacientes pueden tener. Frío, por ejemplo, eso. Frío en la zona, porque a veces lo que tienen es una sensación de calor, de enrojecimiento, de dolor. Entonces, el frío les ayuda muy bien, el calor también les ayuda muy bien, el frío con hielitos o con alguna bolsa de estas que se pueden meter al congelador y salen, calor local, y también pues otra de las alternativas que es buenísima para el dolor y es fenomenal y recomendada por la Organización Mundial de la Salud, pues la acupuntura, ¿no? Eso. ¿Y la acupuntura disminuye el dolor? Disminuye y mejora la calidad de vida. La acupuntura tiene muchas técnicas y de acuerdo a lo que el paciente esté necesitando, pues es lo que nosotros le estamos sugiriendo en determinado momento. Entonces, sí hay muchas estrategias que se pueden emplear y sobre todo no farmacológicas. Y eso tiene que ser
para los pacientes que se ponen atención y en un momento identifican que algo les está molestando, algo les está doliendo, antes de que les esté limitando la función para, pues, Claro. para sus actividades. Y como dices, ya cuando se manifiesta externamente es que por dentro ya había habido erosión de tus articulaciones. Y es que es lamentable, ¿no? porque Claro. imagínate cuántos años fue el periodo silente de la enfermedad para que después se exprese y en poquito tiempo empieces a deformarte. Es por eso que hay que tener atenciones rutinarias frecuentes y cultura de esto de cómo aprender a envejecer. Me gusta esta parte que acabas de mencionar, de que algunas personas requerimos calor, otras requerimos frío, porque hay una gran desinformación y mitos alrededor. He escuchado personas que dicen, no, es que yo no puedo lavar porque tengo las manos calientes. O digo, sí, calientes, no puedo frío. Y he visto por ahí alguna vez un baterista muy famoso que tocaba su batería y metía las manos en hielo, ¿no? Con problema de artrosis. Entonces, ¿de qué depende que sea frío o calor en la osteoartrosis? Realmente, o sea, ambas tienen la misma función. Van a desinflamar. Solamente, a veces incluso se ocupan terapias a la par, frío-calor. O sea, no es como que una sea diferente de la otra. Pero regularmente, pues si el paciente está teniendo calor en la articulación y ellos refieren esto, pues no les vamos a poner más calor. Claro. Y eso pues depende mucho de individualizar, pero realmente sí hay una diferencia. De hecho, propusimos un programa para que solamente hablemos de qué pasa si me pongo frío, qué pasa si me pongo calor. Exacto. Y cómo es que puedo diferenciarlo yo en la casa. Lo vamos a hacer pronto para dar más detalles. Me encanta. Creo que tenemos una llamada telefónica por ahí. Me estaban indicando que hay una llamada telefónica para hacerla llegar a nuestra médica de cabecera, ya aquí, Citlali, que está con nosotros. Y bueno, en lo que entra nuestra llamada, otra, sí, dígame. Estamos ya con la llamada, muy bien. María Esther, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo está María Esther? Le agradezco muchísimo. ¿En dónde nos está viendo? ¿En dónde nos está? Ajá. Estoy aquí en Ciudad Nezahualcóyotl. Eso, me encanta. Muchísimas gracias por recibir nuestra llamada. Ahora dígame, por favor, ¿cuál es la pregunta para Citlali? Aquí la está escuchando. Sí, muchas gracias. Doctora, mire, es cierto que la glucosamida y la cloindentina y todo eso sí sirve para ese tipo de cosas. ¿Usted toma alguno de esos? Sí, fíjese que sí, ya tengo un ratito tomando la glucosamida. Ajá. O de repente siento que me duele un poco más la rodilla. Ajá, ¿la tiene básicamente en la rodilla? En la rodilla, y quería preguntarle a la doctora si deforma o los huesitos de la... ¿Cómo? La estoy perdiendo. La estoy perdiendo. ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Le quiere preguntar a Citlali si qué? Si esa deforma las manos o las piernas. ¿Le diagnosticaron osteoartrosis? No, me diagnosticaron ¿Cuál? osteopenia. Osteopenia. Muy bien. Pues vamos a ver todo lo que tiene que comentarnos Citlali sobre su pregunta. Le agradezco muchísimo que haya llamado. Ándele, hasta Que luego, tenga muy gracias. buen... No cuelgue para que oiga la respuesta y ahora entramos con la doctora. Citlali, por favor. Bien, pues es interesante lo que pregunta, porque además es lo que nos faltó, hablar de la glucosamina y la condroitina. Sí se pueden usar. No hay evidencia de que pare la deformidad de la articulación, pero lo que sí pasa es que ayuda a disminuir el dolor tras 2 o 3 meses de utilizarlo. De hecho, es más o menos lo que se recomienda, que en realidad ya a la práctica es poco tiempo. Regularmente se utiliza mucho más tiempo y a veces pues los pacientes lo suelen usar como suplemento alimenticio de por vida. La glucosamina está contraindicada en pacientes diabéticos.
Entonces, fíjate. no debe usarse porque le duela y si usted es diabético, porque puede aumentar los niveles de glucosa en sangre. Y con respecto a su rodilla y a la deformación que usted dice, sí, definitivamente es más posible que usted se haya deformado por tener osteoartrosis que por tener osteopenia, que más o menos van por el mismo camino, pero no es igual. El próximo programa vamos a estar hablando de osteoporosis. Excelente. En donde les vamos a decir que esto se relaciona más con la densidad del hueso. Entonces, no tiene que ver porque esto lo que la condiciona, tener osteopenia, es a tener osteoporosis y a ser más factible que usted se fracture a la menor provocación, lo que no pasa con la osteoartrosis. Esto es algo muy, muy distinto. Entonces, lo que les recomiendo es que ponga atención a nuestro próximo programa para que vea todos los tips que vamos a usar para osteoporosis y que además tenga una correcta evaluación para evitar que se siga deformando y que usted llegue a tener algo ya incapacitante. Muy bien. A manera, Citlali, por favor, a manera de resumen, la osteoartrosis se puede prevenir mediante qué estrategias? Principalmente ejercicios de rehabilitación, o sea, hacernos conscientes de nuestro cuerpo, porque pasamos muchos años, Pati, sin mover ciertas estructuras de nuestro cuerpo, los ojos, cantidad de cosas, pero hacer ejercicio, movernos, es súper interesante, ponerle atención a todos los ejercicios que el sensei nos pone, son maravillosos para la prevención de la osteoartrosis, la alimentación sana, o sea, eso es básico, y también estar en constante revisión con el médico para que nos esté evaluando y ver si se están relacionando con cambios de la edad, sobre todo cuando empezamos en cambios drásticos, por ejemplo, en la menopausia. Es interesante empezar una evaluación más exhaustiva de muchas partes de nuestro cuerpo. Aunque se puede presentar antes, ¿eh? Yo sé de casos desde los 40, antes de la menopausia y todo, aparece. Es correcto. Hay una variante en personas mucho más jóvenes. Mucho más jóvenes. Y esa generalmente es hereditaria y tiene otras características. Claro, entonces la consulta médica, la revisión médica. La revisión médica y las infiltraciones es algo que se me está olvidando. A fuerza tiene que ser por un especialista en infiltrar, porque ya ahorita todo el mundo puede entrar a las rodillas sin la menor precaución y realmente entrar a una articulación sin las medidas higiénicas puede incluso costar la vida. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Citlali. Gracias a ti, muy Pati. agradecida por toda la información y lo más importante que nosotros queremos que les quede muy claro es que hay muchas medidas preventivas. En el caso de Citlali puede estar muy feliz de tener muchos pacientes, pero también puede estar muy contenta de que haya mucha gente que lo puede prever, ¿no? Exactamente. Y que se puede mantener sana, prolongar su bienestar. Y sobre todo saber que pueden tener una enfermedad que no se está manifestando todavía. Exacto, eso también es importante.